Y concluyendo la unidad 6, vamos a ver la parte de identificación del modelo. ¿A qué se refiere? Nosotros hemos dicho que los datos no vienen con sticker acá que dice con qué distribución, de qué distribución vienen. No vienen diciendo yo soy exponencial, yo soy normal, yo soy Poisson. No, no vienen así. Nosotros encontramos datos y nosotros, en base a conocimiento previo o en base a la naturaleza de los datos, podemos suponer de qué distribución provienen y podemos verificar esa suposición. Eso es lo que vamos a hacer acá, identificación del modelo. Vamos a chequear de qué distribución provienen los datos. Supongamos que observamos una muestra aleatoria simple, tenemos n variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, que ya sabemos que tienen una cierta distribución de probabilidades, pero que no sabemos cuál es. Entonces nosotros, según la naturaleza de los datos, podemos suponer cuál es y la postulamos, decimos, bueno, si se trata de los pesos de los niños de una determinada edad, podemos suponer que los pesos de los bebés siguen una distribución normal, y si tenemos los pesos vamos a comprobar si es normal. Eso es lo que vamos a hacer acá. Veamos el teorema, que como nombre le pusimos teorema para verificar distribuciones, porque si no tienen nombre ustedes ni los miran. Entonces este tiene nombre. Veamos. Tengo una variable aleatoria continua con una función de distribución acumulada f grande sub x, y sea x1, x2, x sub n una muestra aleatoria de x, eso que tengo aquí, ¿sí? De repente me dice sea x1, xn, pero las x están con, fíjense, las x están acá con signo, con paréntesis, perdón, las x están con paréntesis, la muestra ordenada, ¿qué quiere decir? Este x sub 1 es el más chiquitito, el x sub 2 el que le sigue, o sea, este el x sub 1 es el mínimo, el que le sigue y así, y el x sub n entre paréntesis es el máximo de la muestra. Entonces, lo que dice entonces x1, x2, x sub n es la muestra ordenada, entonces lo que dice el teorema para verificar distribuciones es que la esperanza de f sub x de x sub j ordenado es j sobre n más 1. Esto parece como medio, ya lo vamos a entender. Nosotros no vamos a usar el teorema en sí, vamos a usar una aplicación. Veamos. ¿Cuál es la aplicación? Sea x sub 1, x sub 2, x sub n una muestra observada y ordenada. Observen que en el enunciado yo tenía la x grande, que son las variables, el mínimo. Acá ya tengo la muestra observada, ya la tomé y ya la ordené a los valorcitos. Antes el x sub 1, entre paréntesis, significaba el mínimo de la muestra. Acá ya tomé los valores y ya elegí el más chiquitito. ¿Sí? O sea, x sub 1, x sub 2, x sub n, una muestra observada y ordenada, suficientemente grande. Luego, la esperanza, esto es lo que dice el teorema, ¿verdad? La esperanza de f sub x de x sub j es j sobre n más 1. Eso es lo que dice el teorema. Pero la aplicación dice que la esperanza de f sub x de x sub j es aproximadamente f sub x de x sub j, ordenado. O sea, la esperanza es aproximadamente el valor f sub x de x sub j. ¿Y esto qué dice el teorema que es? Que es j sobre n más 1. Entonces esto es lo que nosotros vamos a usar. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si los datos provienen de una determinada distribución, no caen como se les da la gana, sino que respetan la distribución. ¿En qué sentido la respetan? Fíjense qué quiere decir. Bueno, no me salía lindo el dibujito para hacerlo en la placa, entonces no lo pude hacer, voy a tener que explicarlo sin graficar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es cuánto acumula, esta es la función de distribución acumulada. ¿Cuánto acumula la función de distribución acumulada
Con la primera observación, acumula 1 sobre n más 1. Con la segunda observación, acumula 2 sobre n más 1. Con la tercera observación, acumula 3 sobre n más 1. Y así, en el área bajo la curva. Lo que me dice es que si los datos provienen de una determinada distribución, los datos caen de modo que dividen al área bajo la curva en n más 1 partes iguales, cada una de área 1 sobre n más 1. Eso es lo que dice acá y lo que tienen ustedes en su PDF, ¿verdad? Los valores observados se esperan que dividan al área bajo la curva en n más 1 partes iguales, cada una de área 1 sobre n más 1. ¿Está claro? Dividen al área de la densidad. O sea, dividen al área de la densidad. Por eso la acumulada me va acumulando 1 sobre n más 1, 2 sobre n más 2, 2 sobre n más 1, 3 sobre n más 1, 4 sobre n más 1 y así. ¿Está bien? Muy bien, veamos cómo lo usamos. Veamos el caso particular, el chequeo de la exponencial. Si los datos provienen de una distribución exponencial, entonces se debe cumplir para un n grande, haciendo uso de lo que dice el teorema, eso que dice ahí. F sub x de x sub j es j sobre n más 1. Lo que no me tengo que olvidar, ojo, es ordenar los datos. Eso pónganlo con luces de colores que giren alrededor. Ordeno los datos. ¿Qué hago acá? Escribo la función de distribución acumulada de la exponencial. Esta es la función de distribución acumulada de la exponencial. Y esto es j sobre n más 1, que es lo que aparece allá, ¿verdad? O sea, f sub x de x sub j ordenado igual a j sobre n más 1. Despejo acá el x sub j. Despejo el x sub j y llego a esta expresión que tengo acá. Una vez que llego acá, ¿qué hago? Observo, me voy a correr para poder mostrarles, observo que entre los x sub j y esta expresión de logaritmo, del menos, me quedo con el menos y el logaritmo, hay una relación lineal. Entonces, ¿cuál es el ingenio? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una gráfica en donde en el eje horizontal, como lo tengo yo acá puesto, ponemos menos logaritmo de 1 menos j sobre n más 1. Esta expresión que está acá. Menos logaritmo sobre esto que está acá. Y en el eje de las y ponemos el x sub j. Entonces, si lo que nosotros supusimos estaba bien, y la función de distribución acumulada era la exponencial, y eso está bien, esta relación que aparezca acá, si esto se verifica, va a ser lineal. Aproximadamente lineal, ¿verdad? No una cosa lineal exacta. Entonces, si esto, eso es lo que vamos a hacer y vamos a verificar. Si esto no ocurre, si esto no es aproximadamente lineal, vamos a decir que los datos no provienen de una exponencial. ¿Está bien? No hay que esperar una relación lineal exacta. Muy bien. Volvamos entonces, veamos un ejemplo. Se desea verificar a partir de estos datos que están acá, ya me achico, así no me agacho. Se desea verificar a partir de estos datos el 0,53, el 0,03, el 1,12, etcétera, que el tiempo en horas que se demora en reparar una bomba sigue una distribución exponencial. Yo sé que esos datos que están ahí es el tiempo en reparar una bomba, pero los datos no vienen con el sticker, no dicen soy exponencial, los datos están ahí. Yo digo, es el tiempo, puede ser un exponencial. ¿Será? Probemos. Entonces digo, bueno, a ver, uso el teorema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué me dice el teorema? Que la esperanza de f sub x de x sub j ordenado es igual a j sobre n más 1. Pero no uso el teorema, uso la aplicación. ¿Qué me dice? Que f sub x acá de x sub j ordenado es j sobre n más 1. Quiero chequear que es exponencial, entonces ¿qué voy a poner? La f sub x de la exponencial, que es esta, j sobre n más 1. Despejo. Despejo, esto es siempre igual. Despejo. Despejo. Me hago la tablita esta que está acá, esta que está acá exactamente donde yo estoy tapando, pero ya me voy a correr.
Me hago la tablita para poder graficar. Digo, bueno, los X sub J ordenado, acuérdense de ordenar, porque si no ordeno me va a dar error. Muy importante ordenar. Ojo, hago J sobre N más 1. El J es el orden, ¿verdad? Es el orden. El U, el dato 1, el dato 2, el dato 3. El J es el orden. Y acá, menos logaritmo de 1 menos J sobre N más 1. Hago toda esta tablita como la hice yo acá. Y una vez que tengo esto, yo lo voy a escribir la expresión. Fíjense, yo dije que tenemos que verificar. Yo dije, ya me grabo acá. Yo dije que tenemos que verificar esto, esta expresión, y hice esta tabla. Entonces la voy a copiar acá de nuevo para que veamos la tabla. Esa es la expresión que tenemos que verificar. Ahí la puse, aquí puse la tabla y aquí está el gráfico que me da. ¿Qué observo? Observo que estos datos aproximadamente siguen una línea recta. Quiere decir que la suposición que yo hice al principio, que esa f sub x grande era una exponencial, está bien. ¿Qué quiere decir? Que la suposición que hice al principio, que esa f grande era exponencial, está correcta. Si eso no fuera una línea, se concluye que los datos no son una exponencial. ¿Está bien? Como en este caso sí lo son, sí es una exponencial. Muy bien. Vamos al caso particular 2. Veamos el chequeo de una distribución normal. Si nosotros tenemos datos que suponemos que provienen de una normal mu sigma, aplicamos el teorema anterior de la misma manera. Esperen que usen mi pizarrón a full. ¿Qué tenemos acá? Este es el f sub x de x sub j ordenado, aproximadamente igual al j sobre n más 1. Despejo. Fíjense que yo acá estoy usando que es la función de distribución acumulada de una normal, ¿verdad? Despejo y me queda así. Entonces acá voy a hacer, para allá, este grafiquito. Voy a poner en el eje de las x phi a la menos 1 de j sobre n más 1. Esto que está acá. Y en el eje de las y, el x sub y ordenado. Entonces, si yo grafico esto que está acá, en función de este, y observo que ahí dice, es decir, que la relación entre los valores observados ordenados, que son los x sub y entre paréntesis, y los números phi a la menos 1 sobre j sobre n más 1, deben ser aproximadamente lineal. Si esto no ocurre, digo que los datos no provienen de una distribución normal. Y de nuevo, no tengo que esperar una relación lineal exacta. Vamos al ejemplo. Veamos, los datos estos son calificaciones obtenidas de pruebas de niños. Tenemos esos datos y quiero verificar si siguen efectivamente una distribución normal. Tenemos, ¿qué hice? Como dice mi teorema, esperen. Como dice mi teorema, hago phi sub x menos mu sobre sigma igual a causa i sobre n más 1, x sub i menos mu sobre sigma, despejo, ¿sí? X sub i menos mu sobre sigma igual a phi a la menos 1 de i a la n más 1, despejo el x sub i, la expresión me queda así. Yo copié de nuevo la expresión para que tengamos en cuenta. No la copié. Bueno, acá está, graficamos esto en función de esto. Fíjense, acá ya lo vemos. Me corro. ¿Qué tenemos? Vamos a graficar x sub i en función de phi a la menos 1 de i sobre n más 1. Eso vamos a graficar. Entonces, grafico, esto es phi a la menos 1 sobre i a la n más 1 y esto es el x sub i. Acá tengo la tablita que armé. Sí, acuérdense, el i es el orden, los x sub i ordenados, ojo con no olvidarme de ordenar la muestra. ¿Y qué observo? Si yo observo que los datos, cuando hago este gráfico que está acá, hasta el perro opina, que los datos acá
siguen aproximadamente una línea que los phi a la menos 1 de i sobre n más 1 y los x subordenados sub i ajustan una recta, puedo concluir que los datos provienen de una distribución normal. Veamos el caso discreto, que se puede aplicar con cualquier distribución discreta, pero lo vamos a hacer solo para la Poisson. Supongamos que los datos provienen de una Poisson. Nosotros sabemos ya que la frecuencia relativa se aproxima a la probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes, si yo tiro 1000 veces un dado, ¿cuántas veces me va a salir un 1? Y ustedes me van a decir, bueno, más o menos un sexto de las veces. Eso uno sabe, que corren por las venas, ¿verdad? Entonces en eso nos vamos a basar. Entonces, ¿qué tenemos? La frecuencia observada dividido en n, que es la frecuencia relativa, es aproximadamente la probabilidad. La frecuencia observada dividido en n es aproximadamente la probabilidad. Y la probabilidad, como quiero chequear Poisson, pongo lo que es la probabilidad de una Poisson para el valor x. Bueno, ahora voy a despejar, entonces aplico el logaritmo natural para un n grande, porque esto vale para un n grande. O sea, la frecuencia relativa tiende a la probabilidad para un n grande, si no, no. Despejo, acomodo aquí, esto es algebraico, no me voy a detener. Sí les voy a mostrar qué me conviene graficar en función de qué. Acá tengo el logaritmo de la frecuencia observada más el logaritmo de x factorial aproximadamente igual a x por el logaritmo de lambda más el logaritmo de n menos lambda. Y acá está lo que graficamos. Graficamos el logaritmo de la frecuencia observada más el logaritmo de x factorial en el eje de las x y el x ordenado, la muestra observada y ordenada en el eje de las y. Y de nuevo, graficamos estas dos cosas y tenemos que obtener aproximadamente una recta. Si esto ocurre, los datos provienen de una Poisson. Y si no, no. Veamos un ejemplo. Tenemos la cantidad de errores que comete una secretaria de tipeo por página y ahí están los datos. Para verificar que los datos siguen efectivamente una distribución de Poisson, armo esta tablita que tiene la frecuencia observada, ¿sí? Cuento cuántos ceros hay y pongo la frecuencia observada, cuento cuántos unos hay y pongo la frecuencia observada y así. Y después hago este cálculo, el logaritmo de la frecuencia observada más el logaritmo de x factorial, hago ese calculito y lo anoto en esa tabla. Por último, me traje la tabla, la misma tabla que calculé allá, y el cálculo que les dije ahí que no me voy a detener en... Ustedes lo tienen en su teoría, en el cómo despejar, en definitiva es álgebra, ¿sí? Todo esto acá, lo que nos quedamos es que graficamos x sub i versus esto que aparece acá, logaritmo de la frecuencia observada más logaritmo de x factorial. Y fíjense, yo sabía que acá no iba a tener dónde pararme porque tengo todo el pizarrón escrito. Ahí está, ahí me puedo. Fíjense qué pasa acá. Veo que se aproxima más o menos a una recta. Entonces puedo concluir que los datos siguen aproximadamente una Poisson. La mecánica de esto es fácil y es mecánico. Tengo que hacer las tablas, saber qué graficar en función de qué y ver si es una recta. Lo que yo tengo que entender es el por qué. ¿Sí? ¿Qué me dice el teorema? Y una vez que entiendo el teorema es, a ver, yo estoy usando como la f grande, la función de densidad, la función acumulada de la exponencial, de la normal. Entonces, si es cierto que vale eso que yo puse ahí, entonces es cierto que esa es exponencial. Es cierto que esa es normal, o en este caso es cierto que es Poisson. ¿Está bien? La parte práctica en el sentido de cómo se hace no es más que lo mecánico que hemos hecho acá. Espero que les sirva.